Saludamos a los hermanos que están aquí reunidos, a los que están a través del vivo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Como siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la palabra para poder entenderla, poder ponerla por obra. Quiero que hoy juntos podamos escudriñar el Salmo 40, verso 1 al 3. Salmo 40, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa, 40 dije, ¿no? 40, bueno, 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Te alabamos, papá, te bendecimos. Qué bueno es adorarte, qué bueno es bendecirte. Gracias por poder estar aquí, papá. Cuánto han querido venir y no pudieron, Señor. Tú les alcances de tu gracia donde se encuentren en esta hora, papá. Alcanza de tu gracia, bendice, envía ángeles a cubrirlo, a guardarlo, bendecirlo, los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por poder estar aquí. Habla porque tus siervos oyen. Queremos oír tu voz, habla en nuestros oídos espirituales para que podamos oírte en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio. La palabra es clara. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cada uno de nosotros, no sé cómo te encontró el Señor a ti, pero a cada uno de nosotros nos encontró en un pozo. Era un pozo tremendamente hondo. No podíamos salir por nuestros propios medios. Y dice, en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego mis pies sobre peña, que sabemos que es Cristo, y dice, y enderezó mis pasos. Y nosotros caminábamos torcidamente. No sé si vos lo hacías o no, pero la mayoría de los que venimos al Señor caminábamos tan mal, tan torcida era nuestra vida. Y dice, luego puso en mi boca cántico nuevo. Ese es el testimonio nuestro. El Señor nos reveló su presencia, nos salvó, nos sacó del pozo, de lo que teníamos angustia, tristeza, depresión, nos quitó eso y puso en nuestra boca, dice, cántico nuevo. ¿Alabanza a quién? A nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, dice. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Testimonio nuestro. Mucho a ver nuestro testimonio, hermano. Yo hablo por mi caso. Mis familiares, todo el 99% entró a los pies del Señor al ver mi testimonio, al darse cuenta cómo Dios me había sanado de mi psoriasis, cómo Dios había quitado mi depresión, cómo Dios me había cambiado. Por eso dice, verán mucho tu testimonio, verán mucho lo que Dios hizo en tu vida, dice, y temerán y conocerán al Señor. Yo creo que no tendremos que ir a casa ya, porque ese es nuestro testimonio, nuestra vida, es lo que realmente pasó en cada uno de nosotros. Por eso, cuando meditamos en este Salmo 40, podemos ver que el testimonio de muchos de nosotros en forma personal y aún en forma congregacional. En forma congregacional nos pasó exactamente lo mismo. Cuando se quemó el lugar, estábamos en un pozo, no sabíamos qué hacer. Pero Dios nos sacó de ese pozo, nos puso luego en un lugar donde podíamos cantarle, alabarle, bendecirle, exaltar su nombre. O sea que este Salmo 40 es nuestro testimonio, tanto en forma personal como en congregacional. En cuanto a lo personal, hermano, recorrí todo lo que te puedes imaginar sin ningún resultado. Tanto en cuanto a mi depresión como mi enfermedad de psoriasis, hasta que me liberó y me sanó. Y esto concuerda con lo que le pasó a la mujer que padecía de flujo de sangre. Dice Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. El testimonio de esta mujer es como el testimonio nuestro. Teníamos tantos problemas, no sé si vos, el problema tuyo era enfermedad, pero yo recorrí médico, gitana, curandero, brujo, lo que te puede imaginar, hasta que me encontré con el Señor. Por eso puedo testificar que este salmo es nuestro testimonio, es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Por eso, en cuanto a lo congregacional, cuando se incendió la planta baja donde estábamos reunidos, nosotros en la planta alta se incendió abajo, bueno, nos quedamos en la calle, donde hacía 10 años que nos había prestado, hermano, Rodolfo Puri, dueño de la inmobiliaria CL, que está ahí en Riestra y Muriondo, nos prestó ese lugar sin cobrarnos un solo centavo. Cuando yo decía, aquellos que decían, che, ¿qué están haciendo ustedes ahí? No, nosotros estamos ahí porque nos prestó el lugar el señor Rodolfo Puri. Che, se le cobra la madre, decían. Bueno, entonces doble milagro, porque a nosotros nos prestó 10 años, hermano, sin cobrarnos un solo centavo. Por eso, cuando se incendió ese lugar, lo lamentamos tanto, porque estamos tan cómodos. Pagábamos, me acuerdo, 10 pesos de luz. Decir hoy, 1000 pesos de luz. Así que estábamos cómodos, no pagábamos nada. Pero Dios tenía algo bueno para nosotros. Por eso yo quiero decirte algo. Cuando pases por prueba, dale gracias. Dale gracias, aunque no lo entiendas. Dale gracias. Dale honra, dale alabanza. Decirle, Señor, no lo puedo entender, pero quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Porque cuando nosotros se nos quemó el lugar, muchos decían, estamos en pecado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se quemó la iglesia? No. Empezamos a dar gracias, le empezamos a bendecir. Nos llevó a un lado, nos llevó al otro, hasta que nos trajo, hermano, en su misericordia, nos trajo esta eternidad. Si hubiésemos sabido el primer día que se quemó que la respuesta iba a ser esta, cualquiera de las gracias. Hola. Cualquiera le da gracias, pero nosotros le dimos gracias desde el primer día. Y más, había un musulmán que fue uno de los pocos que dijo una gran verdad. Vino él un día, se paró así después del incendio y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Alguien que nos daba 2 centavos por él, porque todos lo miraban, venía descalzo a la iglesia. Sin embargo, fue uno de los pocos que dijo una gran verdad. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Pero por qué quitó? Para mejor. Así que si vos estás en problemas, si estás pasando por lucha, Dios quiere algo mejor para tu vida. No es conformismo, es realidad. Los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y quiero decir algo, que ya lo tengo de hace tiempo, desde que me estafaron y gracias a Dios me cubrió y me guardó. No atiendan ningún número extraño. Ningún banco te va a llamar. Nadie te va a llamar. No atiendas. Ahora último estaban llamando con el número de supermercado Día para decir que a los jubilados le daban un 30% de descuento. Hermano, es toda mentira. No atiendas. Lo que no conozcas, preferible quedar mal con alguien que te llama con un número desconocido y que no te estafen. Hola. Por eso, no aconsejale especialmente a los mayores como a mí, a los mayores como a mí, y Dios me cubrió, me guardó, al final no me pudieron estafar, porque Dios obró, pero hermano, no atiende. No sé por qué digo esto, pero te aconsejo y te pido que cuando veas a alguien mayor le digas no atiendas a nadie, ni te llame quien te llame, ni que te diga lo que te diga. Y volvamos al Salmo 40. El rey David dice en el Salmo 39 algo que debemos tener en cuenta. Dice el Salmo 39:3: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi boca. David está diciendo que mientras meditaba se encendió fuego. ¿Vos querés el fuego del Espíritu Santo? Medita en el Señor.
Orá al Señor, buscalo a Él, orá al Señor. Hermano, algunos quieren tener una revelación de Dios sin oración. Sin oración no lograrás nada, porque todo Dios lo proveerá a través de la oración. Por eso Jesús insistía tanto en orar al Padre. Si tú lees la Biblia, dice que Jesús se apartaba permanentemente para estar a solas con el Padre. Se iba a un monte a solas orar con el Padre. Dejaba a sus discípulos y se iba a orar al Padre. Por eso, si querés recibir revelación del Señor, ora al Señor. Es la única manera que vendrá revelación a tu vida. Un encuentro personal con el Señor. Por eso dice, mientras meditaba se encendió fuego. Así debe pasar en cada uno que servimos y servimos al Señor. Debe encenderse un fuego. Mira, esto es dar cumplimiento a Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama, dice, de fuego. Aleluya. ¿Y quién habla? ¿Quiénes son sus ministros? El ministro del interior, el ministro... No, nosotros. Vos, yo, cualquiera uno de nosotros. Somos sus ministros, somos sus siervos. Por eso dice que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Aleluya. Pero para que se encienda un fuego en tu corazón, hermano, tenés que buscar al Señor. No se encenderá nunca un fuego si tú no buscas al Señor. Él enciende nuestro corazón cuando le adoramos, cuando le bendecimos. Por eso cuando le cantamos, tenés que cantarle a Él. No cantar por cantar, no adorar por adorar, sino adorarlo a Él con todos nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama. Él nos dice permanentemente que Él nos ama. Por eso fue a la cruz por vos y por mí. Hermano, en el nombre de Jesús, no te sientas culpable. Dice que Él es el que te justifica. Y no estamos hablando de pecar, amén. Estamos hablando de nuestros errores, como me decía un hermano, que a veces nuestra carne, hermano, puede más que el espíritu y nos equivocamos y confesamos al Señor nuestros pecados. Y dice, el que ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Aleluya. A Jesucristo el Señor. Esto concuerda con lo dicho por Jeremías. Dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón. ¿Dónde? En el corazón. Dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Hermano, ese es el fuego del Señor. A muchos les va a pasar que va a llegar un momento que van a decir, no quiero saber más nada, ya estoy agotado, estoy cansado de luchar, de pedir. Bueno, pero si está ese fuego encendido en tu corazón, no te dejará apartar. No te dejará apartar. Por eso dice Jeremías, quise sufrirlo y no pude. No voy a hablar más de vos, Jesús, no voy a hablar más de vos, Dios. Sin embargo, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había un fuego en su corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permita que te lo invadan. No permita, hermano, que te lo pongan mal. No permita, hermano, en el nombre de Jesús, que entre nada raro en tu corazón. Cuando alguien venga con un chisme, cuando alguien venga con algo malo, rechazalo en el nombre de Jesús. Reprendelo en el nombre de Jesús. No permita que contamine tu corazón, porque de ahí fluye tu vida, de ahí fluye la espiritualidad. Por eso, hermano, tenemos que estar atentos, El enemigo siempre querrá perturbar tu corazón, Por eso tenemos que cuidarlo. Dice que confirma lo que leímos ya muchas veces en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y que realmente tiene un llamado de Dios, jamás podrá dejarlo. Jamás. Es como un fuego que arde en el corazón, que dice, lo voy a dejar, y por dentro te dice, no lo voy a dejar. La carne dice, estoy cansado, y el espíritu dice, no importa, seguir. A veces nos pasa, hermano, que llegamos a un punto que decimos, Dios, ¿cuándo me vas a responder? ¿Cuándo me vas a contestar? ¿Cuánto hace que estoy pidiendo por esto? No importa, seguí orando, porque dice, si no desmayamos, vamos a cosechar. Si no desmayamos, vamos a cosechar. En cuanto al testimonio hebreo, muestra la importancia de la fe. Mira, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, ¿qué?
buen testimonio los antiguos. El escritor de Hebreos confirma que la fe estaba presente aún en el amanecer de la historia, aún en la antigüedad, la fe ya estaba presente. Y quiero decirte algo que lo digo siempre, hermano, porque nosotros los hombres complicamos la fe. No, tenemos que hacer esto para tener fe, no, tenemos que hacer aquello para tener fe. Tengo que conocer toda la palabra para tener fe, tengo que hacer... No, hermano, la fe dice creerle a Dios, aleluya. Creerle a Dios, eso es fe. Por eso dice que no es de todo la fe, y vos te das cuenta cuando compartís el Evangelio. Cuando compartís le cuesta a la gente creer, le cuesta creerle a Dios, le cuesta creerle a Dios. Por eso el escritor de Hebreo confirma que ya estaba presente en el amanecer de la historia y que Dios daba testimonio de ella. Mira, dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuánta real verdad tiene la palabra? ¿Cuánto hace que murió Abel? Años, miles de años, y seguimos hablando de él. Seguimos dando testimonio de la fe de Abel. Por eso podemos confiar en la palabra. Podemos confiar en la palabra, porque lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Se cumplirá, se cumplirá. Por eso tratan de desvirtuarla, tratan de destruirla, pero no puede. Y lo más grande que hizo Dios en un lugar donde se predicaba y se hablaba mal, estuvo una imprenta donde se imprimió la primera Biblia. En el lugar más neóico se imprimió la primera Biblia. Por eso no podrán destruirlo. ¿Por qué? Porque es un mover del Espíritu Santo, no es un mover humano, es un mover del Espíritu Santo. Mira, en esto nos damos cuenta que no es cuestión de ofrendar, sino que Dios acepte nuestra ofrenda. Porque muchos dicen, yo ofrendo, yo ofrendo. No es cuestión de que tú ofrendes, sino de que Dios acepte tu ofrenda. ¿Está claro? Porque Dios no va a mirar tu mano, mirará tu corazón. Mirará tu corazón. Mira, Isaías 1, del 10 al 13. Dice, príncipe de Sodoma, oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis actos? No me traigan más vana ofrenda. ¿Cómo, Señor? ¿No decís que te tenemos que ofrendar? Sí, pero ofrendar, no van a ofrendar. Yo te pido que cuando salgan mires el cartelito que está ahí puesto en la entrada y que mires la cartelera para que veas que el que ofrendó eso hizo una vana ofrenda, no subió a la presencia del Señor. Porque dijo, no se lo pude encajar al verdulero, no se lo pude dar al carnicero. Bueno, lo pongo en la ofrenda del Señor. Y fíjate lo que ponía, pesos rotos, todos dibujados. Hermano, esa es una vana ofrenda. Por eso no es cuestión de ofrendar, sino de que Dios reciba tu ofrenda. Porque Caín también ofrendó y Dios no la recibió. Por eso es importante, hermano, y no estoy pidiendo la ofrenda, porque algunos son tan mal intencionados y dicen, este está preparando para cuando pida la ofrenda. No. El asunto es que podamos ofrendar a Dios verdaderamente con amor, con alegría. Por eso dice Dios, de repente a los sacerdotes los reprende también por la ofrenda contaminada. O sea que los sacerdotes hacían una ofrenda contaminada. Mira, dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, no ya al pueblo, sino a los sacerdotes, le dice que menosprecian mi nombre y dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dicen, ¿qué te hemos deshonrado? En que piensa que la mesa de Jehová es despreciable. Aleluya. Dios está re enojado con aquellos que le ofrendan, hermano, lo que no pueden darle a otros. Y vuelvo a decirte, no estoy hablando de la ofrenda. ¿Le entendés, no? No digo para que cuando levantemos la ofrenda, levantemos una generosa ofrenda. Estoy diciendo que lo que le ofrendes al Señor sea de corazón, aunque sea una simple moneda como la viuda. Aleluya.
aunque sea una simple moneda como una viuda. Porque Dios no acepta la ofrenda vana, no acepta. Dios condena esta actitud de los sacerdotes y no acepta su ofrenda. Malaquías 1:10 dice, quien también hay de ustedes que cierran las puertas o alumbren mi altar de balde, yo no tengo complacencia de ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de sus manos aceptaré ofrenda. Así que no es cuestión de darle la ofrenda, sino de que él la acepte. No sé por qué insistió tanto con esto. Porque a veces, hermano, en la ofrenda parecían cópeles de azúcar. Y mi esposa tan buena ella, dice, no, se habrán equivocado. Para ofrendar se van a equivocar. Ni locos se van a equivocar. Hermano, en el nombre de Jesús, no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Por eso no es cuestión, los sacerdotes ofrendaban, le daban pan inmundo, y Dios dice, no aceptaré su ofrenda. Como vemos, no es cuestión de ofrendar, sino de que Dios acepte la ofrenda. Ahora, volviendo al testimonio, es importante el testimonio cristiano. Es importantísimo. Mira, es tan importante que sin un buen testimonio en la iglesia primitiva, ni podían servir las mesas. Servir las mesas, no era nada raro, no tenían que predicar, no tenían que evangelizar, no tenían que hacer nada, tenían que servir las mesas. Sin embargo, si no tenían un buen testimonio, no podían servir las mesas. Te lo voy a demostrar, demuéstrelo, pastor, te lo voy a demostrar. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, dice, de buen testimonio. No a cualquiera, total le para servir las mesas, que agarra a cualquiera. No. 7 varones o mujeres ahora en este tiempo. No sé por qué Dios no llama a los varones nada más en ese tiempo, pero bueno, 7 varones, 7 mujeres de buen testimonio. Y dice, llenos del Espíritu Santo para servir la mesa. ¿Tiene que ser lleno del Espíritu Santo para servir la mesa? Sí, porque lo haces para el Señor. Hoy cualquiera sirve, hoy cualquiera hace. En ese tiempo tenían que ser, hermanos, dice, de buen testimonio, y dice que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De sabiduría. Dice, a quien encarguemos de este trabajo. Y para servir las mesas del Señor se necesita tener buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Cuánto más, hermano, para compartir su palabra? ¿Cuánto más para compartir su palabra? Por eso hoy cualquiera habla, cualquiera dice, cualquiera desdice. Pensá bien antes de compartir la palabra, porque el testimonio es fundamental. Muchos que predican la palabra, en vez de atraer a la gente, la espantan. Por eso tenemos que ser bien claros. Mira, un día leí en cierto lugar, un ministro de Dios, una ministra de Dios, tiene que ser alguien conforme al corazón de Dios, porque va a compartir algo que Dios pone en su corazón. Tiene que ser conforme al corazón de Dios, lleno de la palabra de Dios, no de sabiduría humana, porque hay muchos hoy que te quieren compartir con sabiduría humana. El apóstol Pablo decía, no hablamos con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu Santo, con lo que nos enseña el Espíritu Santo. Alguien que ama a Jesucristo, alguien que busca el rostro de Dios, que anhela su presencia, alguien que sirve en la iglesia de corazón, no por compromiso, no porque me obligaron y me pusieron en mantenimiento. No lo hagas, no sirve. Lo que vos hagas, hermanos, y no lo hagas de corazón, no sube al cielo. Por más que te mates, por más que te desesperes, por más que cumplas vos conforme a tu pensamiento, si no lo haces para Dios, no sirve. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagamos y digamos, digámoslo como para el Señor. ¿Por qué dice como para el Señor? Porque por ahí no lo hacemos para el Señor, lo hacemos para la iglesia, lo hacemos para un hermano, pero dice, hagámoslo como para el Señor, como si lo hiciéramos a Cristo, aleluya. Qué diferente sería si tuviera a Cristo, ¿no? ¿Quién se animaría a darle una ofrenda vana? ¿Quién se animaría a servirlo y no de corazón? Porque Dios en Cristo sabía tu pensamiento, sabía lo que había en tu corazón.
Por eso cuando lo hagas, hacelo como para el Señor. Porque el que juzga es Él, el que nos bendice es Él, el que te da gloria, honra y alabanza es Él, aleluya. Por eso lo hacemos de corazón, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Porque en definitiva Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Por eso el apóstol Pablo se lo recomienda a Timoteo. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Curate, no te suba una diligencia de esa antigua que andaban por el viejo oeste. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Hoy algunos le quieren hacer decir a Dios cualquier cosa. Si no está acá, es mentira, es invento, no es de Dios. Porque Dios dejó todo encerrado. Dice que la palabra profética más segura es esta. Todo lo que no está aquí, hermano, como decía el gallego, socio de mi papá, es cartón pintado. No sirve, es invento de los hombres. Yo quiero concluir. ¿Quién vendrán a buscar? Quiero concluir, pero quiero que puedas entender, hermano, que este Salmo 40 es nuestro testimonio. Pasá. Este Salmo 40 es nuestro testimonio. Es lo que vivimos, lo que pasamos, lo que experimentamos. Por eso es bueno, hermano, ser agradecido a Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo el Señor vino a nuestras vidas? Por eso, cuando meditamos en este Salmo, vemos que tanto de forma personal como congregacional es nuestro testimonio. En segundo lugar, vimos que el rey también, el Salmo 39, dice que mientras meditaba se encendió fuego en su corazón. Vos querés fuego, medita en el Señor. Lee la palabra, orá al Señor. Yo recuerdo siempre, hermano, que vino un joven muy prepotente delante del pastor de Luque y le dijo, usted que habla tanto de la presencia del Señor, usted que habla tanto, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio. Dice, a mí nunca Dios me habló. Gracias que fue al pastor de Luque. Sí, gracias, porque yo no sabía qué contestar, le hubiese sacado corriendo. Y le dijo, mira, ¿vos querés tener un encuentro con Dios? Sí, quiero tener un encuentro con Dios. Bueno, encerrate en una pieza, arrodillate y decir acá, hasta que no me hables, hasta que no tengo un encuentro con vos, no me levanto de este lugar. Y te vas a encontrar con el Señor. Hermano, vos querés tener un encuentro con Dios sin orar, vos querés tener un encuentro con Dios sin comunión con Él, vos querés tener fuego sin estar en su presencia, es imposible. Eso es religión. Ay, soy muy espiritual. Ay, soy muy religioso. Ay, me sé todos los mandamientos de memoria. Eso no es fuego. Fuego es, hermano, tener presencia del Señor. Que cuando estás en problemas podés confiar en Él. Que cuando estás pasando un problema, tú podés darle paz a otro. Vos podés hablar con otro sabiendo que Él se está ocupando de tu problema. Eso es tener fuego del Espíritu Santo. Eso es fuego. Un hermano me decía hace un ratito que fue una presencia del Señor. Que estaba. Ese es el Espíritu Santo que hablamos siempre. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo, hermano, estás muerto. Estás muerto. Por eso es importante buscar la presencia del Espíritu Santo. Dice que mientras él meditaba, se incendió fuego en su corazón. En tercer lugar, vimos que Dios muestra a través del escritor de Hebreo la importancia de la fe en cuanto al testimonio. En cuanto al buen testimonio. Porque muchos hablan muy lindo, pero después su testimonio tira todo por tierra. Dice, che, te habla muy lindo, pero es un desastre. No sirve, tiene que ser. No estoy hablando de perfección, amén. Que se crea perfecto, hermano. Dice que no hay ni uno solo que sea perfecto delante de Dios. Pero sí estamos hablando de reconocer nuestros errores. Estamos hablando de reconocer cuando nos equivocamos. En cuarto lugar, no es cuestión de ofender, sino de que Dios acepte la ofrenda. Que Dios acepte la ofrenda, que no nos pase como Abel, como Sodoma y Gomorra, como los sacerdotes, que Dios dijo, no recibo sus ofrendas. Y te pido que te vayas y mires ese cuadrito, porque ahí, hermano, nosotros nos quedábamos maravillados. Digo, ¿cómo puede alguien pensar que puede burlar a Dios? ¿Cómo
puede alguien pensar que a Dios se le puede burlar. Sin embargo, lo hacían. Y no lo hicieron solamente en eso, sino que lo vas a ver en la cartelera. Hace cosa de 2 o 3 domingos atrás apareció esa ofrenda en el alfolí. Mi esposa tan buena, dice, habrá sido un chico. Ese no fue un chico. Ese fue alguien que no tiene temor de Dios, que cree que estamos en una religión, que cree que aquí venimos nomás y bueno, todo está bien, Dios nos entera, Dios sí, Dios se entera. Dios está aquí en este lugar desde que se puso los cimientos de esta casa. Cuando estaban poniendo los cimientos de esta casa, dijo, ahí habrá una iglesia y aquí hay una iglesia. Por eso, hermano, por último, la palabra de Dios, nuestro testimonio es la clave. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos, ¿quiénes? Nosotros. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Vos querés vencer al enemigo? Lo vas a vencer con tu testimonio. Mirá, diablo. Y él le dice, a mí, si somos iguales. Si no perdonás, si no amás, si le robás a Dios, ¿qué me venís a hablar a mí? Dale, loco. Somos iguales. Por eso dice, le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. La importancia del testimonio. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo le doy tanta gracia a Dios, hermano, porque Dios nos ha cambiado. Ese Salmo 40 es una realidad tan grande. Por eso aquel que está en el pozo tenemos que ayudarlo para que le pase lo mismo. Para que Dios lo saque del pozo, que lo ponga sobre la peña que es Cristo, que luego ponga en su boca alabanza, porque hay mucha gente que viene y dice, che, ¿cómo cantan esto? Se pasaron 1 hora cantando. No, nos pasamos 1 hora alabando a Dios, adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Por eso el que no le adora se aburre en la alabanza. Hola. Ay, pastor, ¿cómo sabía que me aburro? Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor, porque este salmo se hizo una realidad en nuestras vidas, porque este salmo no lo vivió solamente David, lo vivimos cada uno de nosotros. Así que dale gracias al Señor, compartí la palabra, bendecí al Señor, que otros puedan conocerlo y también que este salmo sea una realidad en sus vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, queremos darte gracias, porque este salmo es nuestro testimonio, papá, nuestro testimonio. Estamos en un pozo profundo y tú nos sacaste, aleluya. Tú nos sacaste, no nos sacó una religión, no nos sacó un hombre, no nos sacó una mujer, nos sacaste tú de ese pozo, papito. Pusiste nuestros pies sobre Cristo, que es nuestra peña, nuestra roca. Luego pusiste alabanza en nuestra boca. No sabíamos alabarte, no sabíamos cantarte, pero hoy has puesto alabanza en nuestra boca, papito. Por eso verán esto mucho y se convertirán a ti. Que a través del testimonio, Padre, podamos dar realmente fe de que es realidad este salmo. Para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo, que estés bendiciendo, sanando, salvando, Señor, haciendo tu voluntad. Y si estás activo a través del vivo y quieres tener un encuentro con este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tengas un encuentro con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, Jesús dice, lo quiero conocerte, Señor, para adorarte, para bendecirte, para servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste tu oración, no repita, voy a hacer una oración por ti. Padre, tu palabra dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te pido por aquellos que han hecho esta oración, que tú te reveles a sus vidas. Cúbrelos, bendícelos. Yo los bendigo en tu nombre, papá. Si están enfermos, sánalos, porque ahora tú eres Jehová, su sanador. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Nadie tocará tu gloria. Somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer. Compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a orar por las necesidades.
Seguimos orando por Noelia Logercio, por Javier, por Rubén. Oramos por nuestra hermana Betty, nuestra vecina Betty, por Diego Ruiz, para que pronto puedan hacerle el trasplante, que Dios acelere ese proceso, que Él ponga ese proceso en primer lugar. Padre, en el nombre de Jesús, están delante de ti día y noche. Están aquí sobre tu altar, papá, tú las conoces, tú las conoces. Por eso te rogamos piedad, 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 papá, piedad. Seas tú obrando milagros, señales, prodigios, haz órganos nuevos si es necesario. Tú tienes autoridad para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecimos en nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que están a través del vivo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los invitamos para el día domingo para que juntos podamos escudriñar esta palabra del Señor. Dios les bendiga y los guarde.